Cuando Sagitario abre la boca, las palabras caen como flechas disparadas con una precisión devastadora. No lo hace por maldad, no lo hace con la intención de herir, pero el filo de su honestidad corta más profundo que cualquier daga envuelta en veneno. La verdad es su estandarte, la libertad su estirpe, y su lengua un fuego que no se apaga con la fragilidad de los sentimientos ajenos. Sagitario no es cruel, pero su sinceridad puede ser el golpe que muchos jamás vieron venir. Es un signo regido por Júpiter, el planeta de la expansión y la sabiduría, lo que le otorga una visión del mundo que va más allá de lo superficial. Ve la vida con la claridad de un arquero que no duda antes de soltar la cuerda, confiando en que su flecha volará recta hacia la verdad. No tiene paciencia para falsedades ni para rodeos emocionales que nublen su percepción. Si algo no tiene sentido, lo dirá. Si algo es absurdo, se reirá. Si algo es débil, lo señalará. No como un acto de destrucción, sino como una forma de abrir los ojos de quienes prefieren mantenerse en la sombra de sus propias ilusiones. Pero ahí es donde Sagitario, sin quererlo, puede humillar a quienes no están preparados para la intensidad de su luz. No se anda con rodeos ni suaviza las verdades para hacerlas más digeribles. Su forma de ver el mundo es amplia, y no entiende por qué alguien podría sentirse pequeño ante su grandeza. No porque se crea superior, sino porque simplemente no puede encogerse para hacer sentir a otros más cómodos. Es el fuego en su estado puro, no se apaga, no se modera, no se arrodilla. Para alguien que vive en la inseguridad, la presencia de Sagitario puede sentirse como un huracán que arrasa con las dudas. Su confianza es natural, su risa es fuerte, su energía es imparable. No tiene tiempo para los juegos mentales ni para las excusas que solo sirven para estancarse. Cuando alguien se enfrenta a la sinceridad brutal de Sagitario, puede sentirse desnudo ante un juez que jamás pidió, pero que sin embargo ha dictado su veredicto con la simpleza de un comentario casual. Quizás la peor parte es que Sagitario ni siquiera se da cuenta. No lo hace con la intención de humillar, no lo hace con el propósito de hacer sentir menos a nadie. Simplemente habla desde la claridad de su ser. Su honestidad no busca ser un látigo, pero a veces se convierte en uno sin quererlo. Y cuando alguien se siente herido por sus palabras, Sagitario se sorprende, se encoge de hombros y sigue adelante sin detenerse demasiado. No porque no le importe, sino porque simplemente no entiende por qué la verdad debería ser vista como una ofensa. Sin embargo, en medio de esta tormenta de franqueza, Sagitario también es el maestro que enseña sin proponérselo. Obliga a los demás a enfrentar sus propias debilidades, los empuja a ser más fuertes, los desafía a crecer. Quien logra superar el impacto de su sinceridad, sale fortalecido. Porque si algo tiene Sagitario, es que detrás de cada palabra directa hay una intención genuina de hacer ver la realidad, de empujar hacia la evolución, de encender una chispa en aquellos que aún duermen en la oscuridad de sus propias mentiras. Sagitario no humilla, revela. No hiere, ilumina. No destruye, sacude. Y solo aquellos con el coraje suficiente para mirar más allá del golpe inicial, descubrirán que lo que parecía una humillación, en realidad, era un llamado a despertar. Sagitario es un huracán de autenticidad. Su espíritu libre y su manera desenfadada de expresarse pueden resultar un arma de doble filo, porque aunque no busca herir, su falta de filtros y su afán por la verdad a menudo dejan cicatrices en aquellos que aún no han desarrollado la coraza de la autosuficiencia. Lo que para Sagitario es una simple observación, un comentario sin carga emocional, para otros puede convertirse en un golpe directo al ego, en una daga que desarma su visión de sí mismos. No es que Sagitario tenga la intención de reducir a nadie, pero su manera de ver el mundo, desde una óptica tan amplia y despojada de hipocresías, lo convierte en un espejo incómodo para aquellos que aún se aferran a la ilusión de lo que creen ser. Su naturaleza expansiva lo lleva a moverse con rapidez, a hablar sin pensarlo dos veces y a emitir juicios sin detenerse a medir el impacto de sus palabras. Para Sagitario, la vida es una gran aventura, y en esa travesía no hay espacio para andar con rodeos ni para sumergirse en las inseguridades de otros. Él se enfoca en lo grande, en lo trascendental, en lo que realmente importa, y todo lo demás lo considera ruido, distracciones que solo estorban el camino. Pero no todos están preparados para su energía arrolladora, para su manera de desafiar con una sonrisa lo que otros consideran sagrado. Cuando Sagitario te humilla sin quererlo, no es solo con palabras. Su mera presencia, su manera de moverse por la vida sin miedo, su capacidad para hacer lo que otros solo sueñan, puede ser un golpe devastador para quienes viven atrapados en sus propias limitaciones.
Sagitario no se detiene a pedir permiso, no espera validación, no teme equivocarse. Esa actitud, que para él es natural, puede generar admiración en unos y resentimiento en otros. Puede hacer que quienes no han conquistado sus propios miedos se sientan pequeños a su lado, no porque Sagitario se esfuerce en hacerlos sentir así, sino porque su mera existencia es un recordatorio de lo que ellos no se atreven a ser. La ironía es que Sagitario no se cree superior. No camina con aires de grandeza, no busca menospreciar a nadie. Simplemente vive con una intensidad que no deja espacio para la duda o la vacilación. No entiende la necesidad de andar con pies de plomo cuando se trata de la verdad, no concibe la idea de callar solo para no incomodar. Para él, el mundo es demasiado vasto, la vida demasiado corta, como para desperdiciarla en formalidades que solo sirven para evitar herir susceptibilidades. Pero en esa misma intensidad radica la razón por la que su sinceridad puede resultar demoledora. Cuando Sagitario te dice algo que no querías escuchar, lo hace con una ligereza que desarma. No hay malicia en su tono, no hay intención de ataque, pero tampoco hay piedad. Lo dice y sigue adelante, sin detenerse a evaluar el daño colateral. Y eso, en sí mismo, puede ser más hiriente que un insulto lanzado con rabia. Porque cuando alguien busca ofender, lo hace con una carga emocional evidente, y eso le resta poder. Pero cuando Sagitario suelta su verdad como si fuera un dato irrelevante, sin siquiera prestarle demasiada atención, es ahí cuando el golpe duele más. Porque no te está atacando, simplemente está exponiendo lo que para él es obvio. Otro punto que muchos no comprenden es que Sagitario tampoco se detiene a cargar con el drama de los demás. No tiene paciencia para las heridas de orgullo ni para los egos que buscan ser acariciados. Si alguien se ofende por su franqueza, lo ve como un problema ajeno, no como algo que deba modificar en sí mismo. No es su responsabilidad suavizar la realidad para que otros la soporten mejor. Si alguien se siente humillado, Sagitario simplemente asume que es porque esa persona aún no ha desarrollado la fortaleza para enfrentar la verdad. No se disculpa por ser quien es, no se frena por miedo a incomodar. Prefiere ser odiado por su autenticidad que amado por una falsedad. Pero aquí es donde aparece la paradoja de su carácter, aunque su franqueza puede ser cortante, también es un signo increíblemente generoso y protector. Sagitario no busca hacer sentir menos a nadie, y si ve que alguien realmente está sufriendo, puede hacer lo posible por levantar su ánimo. Su humor y su manera optimista de ver la vida son herramientas con las que trata de sacudir a los demás y recordarles que todo es pasajero, que el dolor no debe ser un ancla, sino un impulso para evolucionar. Para él, la clave no es hundirse en la autocompasión, sino levantarse, aprender y seguir adelante con más fuerza. Si bien no siempre mide sus palabras, tampoco guarda rencor ni se queda atrapado en conflictos emocionales. Puede soltar un comentario demoledor en un momento y al siguiente estar riendo y disfrutando la vida, sin pensar en lo que dijo antes. No porque no le importe, sino porque su naturaleza le impide quedarse anclado en lo negativo. Espera que los demás hagan lo mismo, que se sacudan el golpe y continúen sin resentimientos. No comprende por qué alguien se aferraría a una herida cuando hay un mundo entero esperando ser explorado. El verdadero desafío para quienes se sienten humillados por Sagitario es preguntarse por qué esas palabras les dolieron tanto. ¿Fue realmente una ofensa o simplemente una verdad incómoda? ¿Fue un ataque o una sacudida necesaria? Porque al final del día, Sagitario no busca derrotar a nadie, sino que, sin darse cuenta, actúa como un catalizador para el crecimiento. Quien logra mirar más allá del impacto inicial de sus palabras descubrirá que, lejos de ser un enemigo, Sagitario es una fuerza que empuja hacia la superación. Y en ese sentido, su humillación no es más que un reflejo de lo que uno mismo necesita trabajar. La energía de Sagitario es avasallante, pero también enigmática. No es simplemente un signo que habla sin filtros o que dispara verdades sin medir el impacto, es una fuerza de la naturaleza que se mueve con una combinación de sabiduría e irreverencia. Su manera de humillar sin intención va más allá de las palabras que elige. Es un fenómeno más profundo, un juego de actitudes, de miradas, de gestos y de acciones que, sin querer, pueden dejar a los demás sintiéndose pequeños ante su grandeza. Sagitario no solo hiere con la verdad directa, sino con su seguridad innata. Hay algo en su forma de caminar por la vida que proyecta una certeza que desarma. Mientras otros dudan, él actúa. Mientras otros temen, él se lanza sin miedo. Esta actitud puede resultar inspiradora para algunos, pero para otros, que aún están atrapados en la indecisión o la inseguridad, puede ser una bofetada al ego.
No hay nada más humillante para quien teme arriesgarse que ver a alguien hacer exactamente lo que ellos quisieran, pero no se atreven. Sagitario, sin saberlo, les refleja sus propias limitaciones y los obliga a confrontar la incómoda verdad de que muchas veces el único obstáculo que tienen es su propia mente. Pero Sagitario no es solo acción, también es intelecto. Su forma de pensar es rápida, afilada, llena de ironía y referencias que a veces pueden pasar desapercibidas para quienes no comparten su nivel de agudeza mental. Es el tipo de persona que puede desarmar a alguien en una conversación con una simple observación, no porque busque hacerlo, sino porque su mente ya ha recorrido el camino mucho antes que los demás. La manera en la que puede desmantelar una argumentación con una sola frase, con una carcajada o con un comentario sarcástico, puede ser devastadora para aquellos que buscan imponerse con artificios y no con sustancia. En los debates, Sagitario juega con ventaja porque no se apega a una sola verdad absoluta. Su visión del mundo es flexible, está en constante evolución, y eso lo hace aún más difícil de vencer. No discute desde la emoción, sino desde la lógica y la experiencia, y cuando alguien intenta enfrentarlo con argumentos débiles, puede derribarlos con la facilidad de quien patea un castillo de arena. No se da cuenta de que, mientras para él esto es un simple intercambio de ideas, para su oponente puede ser una humillación en toda regla. Su sentido del humor también es un arma que usa sin intención de lastimar, pero que puede ser letal. Sagitario es maestro en el arte de la burla inteligente, del sarcasmo que desarma, de la ironía que, aunque disfrazada de broma, golpea en lo más profundo. Su risa es fuerte, contagiosa, pero cuando va dirigida a alguien que no está preparado para reírse de sí mismo, puede sentirse como una herida abierta. Sagitario no se ríe para menospreciar, sino porque le cuesta tomarse la vida demasiado en serio. Sin embargo, quien no comparte esa perspectiva puede percibir su ligereza como una falta de respeto o incluso como una burla hacia sus propias creencias y valores. En las relaciones personales, este rasgo se vuelve aún más notorio. Sagitario es directo incluso en el amor y la amistad. No endulza las palabras para hacer que el otro se sienta mejor, ni miente por cortesía. Si cree que algo no está funcionando, lo dirá sin rodeos. Si siente que una persona está siendo ilusa, se lo hará notar con la franqueza de un explorador que advierte sobre un camino sin salida. Para quienes esperan validación constante o buscan un trato delicado, estar cerca de Sagitario puede ser un reto. No porque no tenga afecto, sino porque su manera de demostrarlo no es convencional. No se detiene a consolar a alguien que se está ahogando en su propia tristeza si cree que lo que necesita es sacudirse y reaccionar. Para algunos, esto es un acto de amor genuino, para otros, puede parecer indiferencia o falta de empatía. La manera en la que Sagitario se enfrenta a la vida también puede generar una sensación de humillación en aquellos que se aferran demasiado a la estabilidad. Su desprecio por la rutina, su necesidad de aventura y su rechazo a las normas que le parecen absurdas pueden hacer que quienes viven según reglas rígidas se sientan perdidos a su lado. Mientras otros se esfuerzan por construir estructuras, Sagitario se dedica a derribar las que considera innecesarias. Su actitud de desapego, su capacidad para dejar ir sin drama, su resistencia a la posesividad y los lazos asfixiantes, pueden hacer que alguien con una visión más tradicional del compromiso se sienta inseguro o incluso desplazado. Pero quizás la humillación más grande que puede provocar Sagitario es la que se produce cuando, después de haber dicho su verdad, después de haber señalado lo que otros no querían ver, simplemente sigue su camino sin mirar atrás. No busca disculparse, no se queda para recoger los pedazos de un ego herido, no se detiene a suavizar lo que ha dicho. Si alguien se siente humillado, lo toma como una reacción ajena a él, no como algo de lo que deba hacerse cargo. Su independencia emocional lo hace imposible de manipular, y eso en sí mismo puede ser frustrante para quienes esperan que su sufrimiento tenga algún efecto sobre él. Pero en toda esta aparente frialdad, en esta mezcla de sabiduría y desenfado, hay un regalo oculto. Sagitario no humilla por placer, sino porque su energía empuja a las personas a crecer. No está aquí para hacer que los demás se sientan cómodos, sino para desafiar su visión del mundo. Aquellos que logran superar el golpe inicial de su franqueza descubren que lo que parecía una humillación no era más que una oportunidad de aprendizaje disfrazada. Lo que parecía un ataque era en realidad un llamado a despertar. Y lo que parecía indiferencia, en realidad era la más pura de las libertades, la de vivir sin miedo a la verdad. Sagitario es un signo de fuego, pero su llama no es una que consume con violencia ni una que destruye sin control. Es un fuego expansivo, uno que ilumina y calienta, pero que también puede deslumbrar o quemar sin intención.
su manera de impactar en los demás no es solo a través de la palabra o la acción, sino también en la energía que transmite, en su presencia arrolladora y en la sensación de que siempre está un paso adelante, explorando nuevas tierras mientras otros aún intentan comprender lo que acaba de decir. Hay una cualidad en Sagitario que lo diferencia de otros signos directos y francos: su despreocupación. No es que no le importe lo que los demás sienten, sino que tiene una relación muy distinta con la sensibilidad ajena. Mientras otros signos de fuego como Aries pueden ser impulsivos en sus comentarios pero luego sentir cierto remordimiento si hieren a alguien que les importa, y mientras Leo puede ser brutalmente sincero pero siempre consciente del impacto que genera, Sagitario simplemente no se detiene a pensar en ello. Su manera de comunicarse es como un río caudaloso que fluye sin obstáculos, sin preocuparse por los remolinos que pueda generar a su paso. Pero lo que muchos no comprenden es que esta despreocupación no proviene de la arrogancia ni del egoísmo, sino de una confianza innata en la resiliencia del ser humano. Sagitario no trata a las personas como seres frágiles porque en el fondo cree que nadie lo es realmente. Siente que todos tienen la capacidad de levantarse después de una caída, que nadie debería quedarse atrapado en una emoción negativa por demasiado tiempo, que la vida es demasiado vasta y rica como para perderse en ofensas personales. Para él, la humillación es solo una percepción momentánea, una herida en el orgullo que puede sanarse con el tiempo, con risa, con movimiento, con una nueva aventura. No es raro que quienes se sienten humillados por Sagitario sean aquellos que aún no han desarrollado una seguridad interna fuerte. La forma en la que se mueve por la vida, con confianza y desapego, puede ser un espejo cruel para quienes dependen demasiado de la aprobación externa. Sagitario no busca validación, no necesita ser aceptado ni recibir la aprobación de nadie para seguir adelante. Su brújula es interna, y su independencia puede ser desconcertante para quienes miden su valor a través de la mirada de los demás. Uno de los aspectos menos comprendidos de Sagitario es que, aunque su franqueza puede ser dura, no es cruel. No es un signo que busque manipular o dañar con intención. A diferencia de un Escorpio que puede lanzar palabras calculadas para hundir a alguien en la introspección más profunda, o de un Capricornio que puede usar la realidad como un martillo para aplastar ilusiones innecesarias, Sagitario simplemente suelta la verdad porque le parece evidente, porque no ve razón para callarla, porque en su mundo la honestidad es una forma de respeto. Para él, mentir o disfrazar la realidad es un insulto a la inteligencia del otro. Esto se vuelve aún más evidente en las relaciones personales. Sagitario no es del tipo que endulza las palabras para evitar herir, ni de los que fingen estar de acuerdo para evitar conflictos. Si no cree en algo, lo dirá. Si considera que alguien está actuando de manera irracional, lo señalará sin rodeos. Su incapacidad para la falsedad puede hacer que incluso las conversaciones más cotidianas se conviertan en momentos de confrontación para quienes no están preparados para la crudeza de su perspectiva. El problema es que Sagitario no mide estas interacciones con la misma intensidad que los demás. Puede decir algo que golpee fuerte y seguir con su día como si nada, sin darse cuenta de que la otra persona se ha quedado dándole vueltas a sus palabras durante horas, días o incluso semanas. No lo hace porque sea insensible, sino porque para él la vida es un constante fluir, y quedarse estancado en emociones negativas es un desperdicio de tiempo y energía. Este desapego puede ser desconcertante en el amor y la amistad. Sagitario puede parecer intensamente presente en un momento y completamente distante al siguiente. No porque no le importe, sino porque su mente y su espíritu están en constante movimiento. Si siente que una conversación se ha vuelto demasiado dramática o que alguien está atrapado en una espiral de quejas y victimismo, su instinto no será quedarse y consolar, sino moverse, cambiar de tema, hacer una broma, empujar al otro hacia una nueva perspectiva. Para algunos, esto puede sentirse como una falta de empatía. Para Sagitario, es una forma de ayudar. Otro aspecto que puede generar la sensación de humillación es su capacidad para dejar ir sin mirar atrás. Sagitario rara vez se aferra a una situación o a una persona que ya no resuena con su energía. No es de los que se enredan en rencores prolongados ni de los que se quedan atrapados en relaciones por compromiso. Si siente que algo ya no tiene sentido, lo deja ir con la misma facilidad con la que cierra un libro que ha dejado de interesarle. Para quien aún está emocionalmente involucrado, esto puede sentirse como un desprecio, como si Sagitario estuviera diciendo «ya no me importas» con su actitud desapegada. Pero la realidad es que Sagitario no funciona desde el apego tradicional. Su amor y su lealtad son reales mientras está presente, pero nunca serán cadenas que lo aten a algo que ya no le aporta crecimiento. Lo que para algunos puede parecer frialdad, en realidad es una forma de libertad.
Sagitario no guarda rencor porque no ve sentido en ello. No se aferra a las heridas porque prefiere avanzar. No se preocupa por cómo será percibido porque su misión no es complacer, sino descubrir. Y en este proceso, sin darse cuenta, deja una estela de personas que, al compararse con su energía libre y audaz, pueden sentirse empequeñecidas, heridas o incluso derrotadas. Pero si hay algo que Sagitario enseñará, aunque sea sin proponérselo, es que la única verdadera humillación es la que uno mismo acepta. No hay palabras, actitudes o verdades que puedan destruir a alguien que ya se conoce y se acepta a sí mismo. Sagitario no es el enemigo, es la prueba, el desafío, el espejo que refleja sin filtros lo que otros no quieren ver. Y solo aquellos lo suficientemente valientes para enfrentar esa luz sin miedo entenderán que lo que parecía una humillación era en realidad una oportunidad para volverse más fuertes, más sabios y más auténticos. Sagitario, más que un signo, es una fuerza de la naturaleza, un huracán de verdades, un torbellino de ideas que no pide permiso para existir ni disculpas por ser como es. Su presencia en la vida de los demás puede sentirse como una bendición o como un desafío constante, dependiendo de la fortaleza de quien se cruza en su camino. No es solo su franqueza lo que puede generar esa sensación de humillación involuntaria, sino la combinación de múltiples factores que, sumados, lo convierten en un espejo implacable de las inseguridades ajenas. La velocidad mental de Sagitario es una de sus armas más letales, aunque él mismo no lo vea así. Mientras otros aún están procesando la situación, él ya ha sacado conclusiones, ya ha encontrado la ironía en el asunto, ya ha lanzado una carcajada y ha seguido adelante. Su capacidad para captar patrones, para conectar ideas, para anticiparse a las respuestas, puede hacer que los demás se sientan lentos a su lado. No es que busque dejar a nadie atrás, pero su mente avanza a tal velocidad que, si alguien no logra seguirle el ritmo, puede sentirse torpe o intelectualmente inferior. No es su intención hacer que los demás se sientan así, pero la comparación es inevitable. El humor de Sagitario es otra de sus herramientas más poderosas y, al mismo tiempo, una de las que más conflictos le traen. Es un humor afilado, rápido, muchas veces sarcástico, que no perdona nada ni a nadie, incluido él mismo. Su risa es tan honesta como su personalidad, y es incapaz de contenerla cuando algo le parece absurdo, incluso si para la otra persona es un asunto serio. No lo hace para ridiculizar, sino porque en su visión del mundo la vida es demasiado caótica como para tomársela tan en serio. Pero aquellos que no comparten esta perspectiva pueden sentirse atacados, como si Sagitario estuviera minimizando sus problemas o burlándose de sus preocupaciones. En el ámbito profesional, esta energía también puede generar fricciones. Sagitario es un signo que aprende rápido, que se adapta con facilidad y que no teme a los cambios. Mientras otros necesitan planificación, seguridad y un camino claro antes de actuar, Sagitario simplemente se lanza. Su falta de miedo al fracaso lo vuelve un pionero natural, alguien que se atreve a probar lo que otros ni siquiera consideran. Para sus compañeros de trabajo, esto puede ser inspirador o desesperante. Puede hacer que algunos lo admiren y lo sigan, pero también puede generar resentimiento en aquellos que sienten que no pueden avanzar con la misma libertad. Su facilidad para moverse en cualquier entorno sin aferrarse a nada hace que otros cuestionen su propia estabilidad, su propia necesidad de control. En el amor y las relaciones, Sagitario desafía las normas de lo convencional. No es que no ame profundamente, sino que su amor no es posesivo ni dependiente. Es un amor libre, un amor que respira, que permite espacio para el crecimiento individual. Para quienes buscan seguridad emocional en la estabilidad y la permanencia, estar con Sagitario puede ser una montaña rusa de emociones. Puede hacer que alguien se sienta especial e inolvidable en un momento y, al siguiente, mostrarse indiferente porque simplemente está enfocado en otra cosa. Su forma de querer no sigue las reglas tradicionales, y eso puede hacer que quienes necesitan validación constante se sientan inseguros o incluso rechazados. Su desapego es otro factor que puede interpretarse como humillación. Mientras otros guardan rencores, se aferran a relaciones pasadas o reviven constantemente antiguas heridas, Sagitario sigue adelante. No porque no le importe, sino porque su filosofía de vida le impide quedarse atrapado en el pasado. Para él, todo es aprendizaje, todo es una experiencia que sirve para el crecimiento, y quedarse en lo que ya fue es perder tiempo valioso. Pero para aquellos que aún no han aprendido a soltar, esto puede sentirse como una afrenta, como si Sagitario estuviera minimizando lo que compartieron o como si nunca les hubiera importado realmente. Incluso en la amistad, su manera de relacionarse puede ser desconcertante.
Sagitario es de los que pueden desaparecer por meses y luego volver como si nada hubiera pasado, esperando que la conexión siga intacta. No porque sea descuidado, sino porque su mente siempre está en movimiento y no mide las relaciones en términos de frecuencia, sino de calidad. Sin embargo, para amigos que necesitan presencia constante, esta actitud puede sentirse como desinterés o incluso como una especie de humillación, especialmente si ellos han estado esperando señales de vida mientras Sagitario seguía adelante sin mirar atrás. Su rechazo a las normas y estructuras tradicionales también puede hacer que otras personas se sientan incómodas a su lado. Sagitario no sigue caminos preestablecidos, los crea. No respeta jerarquías solo porque existen, las cuestiona. No acepta verdades impuestas sin analizarlas por sí mismo. Esta actitud puede ser vista como un desafío para aquellos que encuentran seguridad en el orden, en la autoridad, en las reglas que otros han impuesto. Mientras algunos encuentran en él una fuente de inspiración para romper sus propias cadenas, otros pueden verlo como una amenaza a su manera de vivir y pensar. Pero quizás la mayor lección que Sagitario deja en aquellos que se sienten humillados por él es que la verdadera humillación no existe fuera de uno mismo. Nadie puede hacer sentir menos a alguien que está seguro de su propio valor. Nadie puede reducir a otra persona sin su consentimiento. Sagitario no hiere con intención, sino que expone, refleja, desafía. Y solo aquellos que están listos para enfrentarse a sí mismos entenderán que lo que parecía una humillación era en realidad una invitación a crecer. Sagitario es una tormenta de energía que se desplaza sin límites ni restricciones, un viajero del conocimiento y la experiencia que no se detiene a mirar atrás ni a suavizar su impacto en los demás. Su verdad es su brújula, y aunque muchas veces suelta frases sin pensarlo dos veces, el efecto de sus palabras puede quedar grabado en la mente de quienes no están preparados para enfrentarse a una visión tan directa y descarnada. Pero más allá de la franqueza, el desapego o su sentido del humor punzante, hay aspectos aún más sutiles que hacen que su presencia en la vida de los demás pueda ser interpretada como una forma de humillación, incluso cuando esa nunca fue su intención. Uno de los rasgos menos explorados de Sagitario es su falta de paciencia para lidiar con la inseguridad ajena. No porque sea insensible o porque no entienda que cada persona tiene su propio proceso, sino porque su propia manera de enfrentar la vida lo hace impaciente ante quienes se estancan en la duda o en la autocompasión. Sagitario ve la vida como una aventura en la que no hay tiempo que perder, y cuando alguien se sumerge demasiado en sus miedos o limitaciones, su instinto natural no es consolar ni quedarse a esperar, sino empujar a la otra persona al movimiento. Para algunos, esta actitud puede sentirse como una falta de empatía, como si Sagitario estuviera minimizando sus problemas, cuando en realidad lo que intenta es mostrarles que el mundo sigue girando y que quedarse atrapado en el sufrimiento es una elección. Otro aspecto que muchas veces se pasa por alto es la manera en la que Sagitario lidia con los fracasos, tanto propios como ajenos. Mientras otros signos pueden tomarse sus derrotas con gravedad, analizarlas en profundidad o incluso lamentarlas durante mucho tiempo, Sagitario simplemente las ve como parte del juego. No se aferra al error, no se tortura por lo que salió mal, sino que lo acepta como una lección y sigue adelante. Pero para quienes ven el fracaso como una herida en su autoestima, esta actitud puede parecer una forma de desprecio o burla. Alguien que está atravesando un momento difícil puede sentirse aún peor cuando ve a Sagitario pasar de página con tanta facilidad, como si lo que ocurrió no tuviera importancia. Su capacidad de recuperación es tan rápida que puede dar la impresión de que nunca le importó realmente, cuando en realidad su visión es simplemente más amplia y menos centrada en el drama. La independencia emocional de Sagitario también puede ser un factor de choque con muchas personas, especialmente aquellas que construyen sus relaciones desde la dependencia o la necesidad de atención constante. Sagitario ama con intensidad cuando está presente, pero nunca deja que el amor lo ate o lo haga renunciar a su esencia. No busca en los demás una razón para existir ni una validación de su valor, y esto puede ser difícil de aceptar para quienes están acostumbrados a relaciones donde la conexión se mide en términos de posesión y control. Para Sagitario, el amor es libre o no es amor, y su capacidad para estar solo, para disfrutar de su propio espacio sin angustia ni apego, puede hacer que otras personas se sientan desechables o poco importantes. No es que Sagitario no valore a quienes están en su vida, sino que su manera de querer no está construida sobre la idea de pertenencia, y eso puede generar inseguridad en quienes buscan certezas absolutas. Su rapidez para adaptarse a nuevas circunstancias también puede generar la impresión de que no sufre, de que nada lo afecta realmente. Pero la realidad es que Sagitario sí experimenta emociones profundas, solo que no se detiene en ellas. No se permite quedar atrapado en el dolor ni alimentar sentimientos de derrota o resentimiento.
Cuando una relación termina, cuando un proyecto fracasa, cuando algo no sale como esperaba, Sagitario siente la pérdida, pero no se queda en ella. Prefiere transformar esa energía en movimiento, en nuevos comienzos, en otra aventura. Para quienes viven los cierres de ciclo de manera más intensa o prolongada, esto puede sentirse como un desprecio o una falta de conexión emocional, cuando en realidad es solo una forma diferente de procesar la vida. Su naturaleza filosófica también puede generar conflictos con quienes tienen una visión más rígida del mundo. Sagitario no solo busca la verdad, sino que disfruta desafiando creencias establecidas, cuestionando normas, rompiendo esquemas mentales. No se conforma con respuestas simples ni con explicaciones superficiales, y muchas veces pondrá a prueba las ideas de los demás solo para ver hasta dónde pueden defenderlas. Este rasgo puede hacer que algunas personas se sientan intelectualmente inferiores, especialmente si no tienen la misma agilidad para debatir o si no están preparados para que sus creencias sean confrontadas. Sagitario no debate para ganar, sino porque el acto mismo de desafiar lo establecido es parte de su esencia. Pero para quienes no están acostumbrados a pensar más allá de lo aprendido, este proceso puede sentirse como una humillación, como si Sagitario estuviera exponiendo su ignorancia o su falta de argumentos. En el ámbito de la amistad, Sagitario es un compañero leal mientras la conexión sea auténtica, pero no es de los que mantienen relaciones por obligación. Si siente que una amistad se ha vuelto una carga, que la otra persona se ha estancado en un ciclo de negatividad o que la relación ya no le aporta nada, simplemente se alejará sin dramas ni explicaciones. No es un signo que se aferre a la nostalgia ni que mantenga vínculos solo por compromiso. Para algunos, esto puede sentirse como una traición, como una señal de que nunca les importó realmente. Pero para Sagitario, la amistad es algo que fluye naturalmente, y si tiene que forzarla, significa que ya no es lo que era. Otro factor que puede hacer que Sagitario parezca humillar a otros sin quererlo es su capacidad para atraer oportunidades sin demasiado esfuerzo. Su actitud confiada, su entusiasmo natural y su disposición a lanzarse a lo desconocido hacen que muchas veces logre cosas que otros han estado persiguiendo por años. No es que no trabaje por sus metas, sino que su manera de moverse en el mundo lo hace parecer invulnerable, como si la vida simplemente le entregara lo que quiere sin mayor dificultad. Para quienes han luchado con esfuerzo y sacrificio, ver a Sagitario conseguir resultados con una sonrisa y sin mostrar estrés puede ser frustrante, incluso humillante. Pero lo que muchos no ven es que su éxito no viene de la suerte, sino de su mentalidad. Sagitario no teme fracasar, no teme empezar de cero, no teme el rechazo. Y esa actitud de confianza total en la vida es lo que lo lleva a lograr lo que otros ni siquiera se atreven a intentar. Al final, Sagitario no busca hacer sentir menos a nadie. Su energía es expansiva, y su presencia es un recordatorio constante de que la vida es demasiado grande como para quedarse atrapado en pequeñeces. Si su manera de ser hace que otros se sientan inseguros, no es porque él los esté humillando, sino porque está revelando, sin proponérselo, los miedos y limitaciones que aún no han superado. Su fuego no es destructivo, pero sí es implacable. Y solo aquellos que están dispuestos a crecer, a soltar lo que ya no les sirve y a enfrentarse a sí mismos sin miedo podrán caminar a su lado sin sentirse opacados. Porque Sagitario no está aquí para hacer que otros se sientan pequeños, está aquí para desafiar al mundo a volverse más grande. Sagitario es una fuerza de la naturaleza que avanza con una seguridad arrolladora, dejando a su paso una estela de energía que no todos saben cómo manejar. Su esencia misma es un desafío para aquellos que necesitan validación externa, aprobación constante o una estructura fija en la que apoyarse. No porque Sagitario busque desafiar a los demás de manera consciente, sino porque su mera existencia representa la antítesis de la duda, el miedo y la rigidez. Su naturaleza expansiva, su hambre de conocimiento y su valentía para cuestionarlo todo pueden hacer que quienes lo rodean se sientan pequeños, aunque ese jamás haya sido su propósito. Uno de los aspectos menos explorados de Sagitario es su capacidad para ver más allá de las apariencias. Su intuición, combinada con su agudeza mental, le permite captar con rapidez las contradicciones de las personas, las mentiras que se dicen a sí mismas y los miedos que intentan ocultar. No necesita que alguien le confiese sus inseguridades porque las percibe de inmediato, incluso antes de que la otra persona sea consciente de ellas. Y sin darse cuenta, con un simple comentario casual o una observación espontánea, puede desnudar la verdad de alguien frente a sí mismo. No lo hace con malicia, sino con la naturalidad de quien dice lo que ve, pero esto puede hacer que los demás se sientan expuestos, vulnerables o incluso humillados. Sagitario tampoco tiene paciencia para los juegos de manipulación emocional.
Si alguien intenta hacerle sentir culpa, presionarlo con sentimentalismos o atarlo con demandas emocionales, su reacción será la indiferencia o la risa. No porque no le importen los sentimientos de los demás, sino porque no responde bien a las estrategias que buscan limitar su libertad. Sagitario se mueve en un plano en el que la honestidad y la independencia son fundamentales, y cuando detecta que alguien intenta atraparlo en dinámicas de dependencia o control, simplemente se aleja. Para quienes están acostumbrados a obtener lo que quieren a través de la lástima, el drama o la victimización, la respuesta de Sagitario puede ser devastadora, porque no solo no cae en la trampa, sino que además deja claro que no siente la menor obligación de hacerlo. Otro aspecto que suele pasar desapercibido es su rechazo a las normas sociales que considera arbitrarias. Mientras otros pueden sentirse cómodos siguiendo las expectativas impuestas por la familia, la cultura o la sociedad, Sagitario es el primero en cuestionarlas. No acepta un camino solo porque así se supone que debe ser, necesita entender el porqué de cada regla, de cada estructura, y si no encuentra una razón válida para seguirlas, simplemente las ignora. Esto puede generar fricción con quienes han construido su identidad en base a esas mismas reglas, porque cuando Sagitario las desmonta con lógica y humor, puede hacer que los demás sientan que han estado viviendo bajo imposiciones sin sentido. Su capacidad para evidenciar la falta de fundamento de muchas creencias puede hacer que aquellos que nunca se han atrevido a cuestionar su propia realidad se sientan sacudidos, como si su mundo entero estuviera siendo puesto en duda. Su facilidad para moverse de un entorno a otro sin apego también puede ser desconcertante. Mientras muchos luchan por encontrar su lugar en el mundo, por construir una identidad sólida y por mantenerse firmes en una dirección, Sagitario cambia de rumbo con la misma naturalidad con la que cambia de conversación. No se aferra a una sola forma de ser ni a un solo grupo de personas, sino que se permite evolucionar constantemente. Esto puede hacer que otros se sientan inestables a su lado, como si no pudieran alcanzarlo o como si, en comparación, su propia vida estuviera atrapada en una rutina monótona. La sensación de estar estancado mientras Sagitario sigue explorando puede generar en algunos una envidia silenciosa o una frustración inconsciente que se traduce en resentimiento. En el amor, su honestidad brutal puede ser un arma de doble filo. Sagitario no es de los que endulzan la verdad ni dicen lo que el otro quiere escuchar solo para evitar problemas. Si siente que una relación ya no tiene futuro, lo dirá sin rodeos. Si percibe que alguien se está aferrando a una idea idealizada del amor, lo hará ver con claridad. Su forma de amar es apasionada pero desapegada, y cuando siente que algo se ha vuelto una carga o una obligación, no teme marcharse. Para quienes han puesto todas sus expectativas en él, esto puede sentirse como una traición o como una muestra de insensibilidad, pero en realidad es solo su forma de vivir de manera auténtica. Prefiere herir con la verdad antes que prolongar una mentira por comodidad. Su sentido de la libertad va más allá del aspecto físico o geográfico. No es solo que le guste viajar o experimentar cosas nuevas, es que su mente misma rechaza cualquier tipo de limitación. No soporta sentirse atrapado en ideas cerradas, en pensamientos dogmáticos o en creencias que no le permiten expandirse. Para Sagitario, el mundo es un lugar en constante transformación, y quienes se aferran a una única visión de la realidad están perdiéndose la riqueza de la existencia. Esto lo lleva a desafiar constantemente a quienes lo rodean, a hacer preguntas incómodas, a poner en duda lo que otros dan por sentado. Y aunque esto puede ser una fuente de crecimiento para quienes están abiertos al cambio, para aquellos que se sienten seguros en su zona de confort, la presencia de Sagitario puede ser una amenaza. Su capacidad para disfrutar el momento presente sin preocuparse demasiado por el futuro también puede generar una sensación de humillación en quienes viven constantemente en la ansiedad y la planificación excesiva. Sagitario confía en que todo saldrá bien, en que la vida le traerá lo que necesita en el momento adecuado, y esta actitud despreocupada puede hacer que los demás se cuestionen porque ellos no pueden hacer lo mismo. Su seguridad natural en que todo tiene un propósito, en que incluso los errores son parte del aprendizaje, puede contrastar con la mentalidad de aquellos que viven con miedo al fracaso o a la incertidumbre. Finalmente, la lección más grande que deja Sagitario no es que sea invencible o que tenga todas las respuestas, sino que su forma de ser es un reflejo de la propia percepción de los demás. Aquellos que se sienten humillados por Sagitario en realidad se están viendo a sí mismos a través de sus ojos. Sagitario no busca hacer que nadie se sienta inferior, simplemente vive su verdad sin filtros ni excusas. Y aquellos que son capaces de enfrentar esa verdad con valentía descubrirán que lo que parecía una humillación era, en realidad, una invitación a liberarse de sus propias limitaciones y a expandirse más allá de lo que creían posible.
Sagitario es una fuerza arrolladora que irradia luz y movimiento, una entidad que no se queda estancada en ninguna parte del camino porque su naturaleza es la expansión. No es un signo que busque hacer sentir menos a nadie, pero su mera existencia y su manera de desenvolverse en la vida pueden tener ese efecto en aquellos que no han cultivado la misma seguridad en sí mismos. Es un signo que nace con una confianza innata en que el universo siempre proveerá, y su capacidad para moverse con determinación y sin miedo a lo desconocido puede hacer que otros se sientan pequeños en comparación. Uno de los aspectos menos mencionados es la manera en que Sagitario lidia con la vulnerabilidad, tanto la propia como la ajena. No es un signo que disfrute de los momentos de debilidad ni de sentirse atrapado en emociones densas. Cuando experimenta dolor, tristeza o decepción, su instinto natural es seguir adelante sin quedarse demasiado tiempo en el sufrimiento. Para quienes necesitan procesar sus emociones lentamente o que encuentran consuelo en la introspección prolongada, la actitud de Sagitario puede parecer fría, insensible o incluso cruel. Pero la verdad es que simplemente no ve sentido en alimentar el dolor más de lo necesario. Prefiere transformar su energía en acción, en aprendizaje, en una nueva aventura que lo saque del lugar oscuro en el que podría quedar atrapado si se lo permitiera. Esta actitud también se extiende a la forma en que responde a la vulnerabilidad de los demás. No es del tipo que se sienta a consolar con palabras suaves ni a reforzar narrativas de victimización. Si alguien le cuenta sus problemas esperando compasión o indulgencia, lo más probable es que Sagitario responda con una visión más objetiva, con un empujón hacia la acción o con un comentario que puede parecer despreocupado pero que en realidad encierra una invitación a superar el obstáculo. Para quienes buscan un refugio emocional, esta actitud puede parecer una falta de empatía, pero para Sagitario, la mejor manera de ayudar a alguien es sacarlo de su estancamiento. Otra faceta poco explorada de este signo es su forma de lidiar con la competencia y la comparación. A diferencia de otros signos que pueden medir su propio valor en función de lo que han logrado en relación con los demás, Sagitario no juega en ese terreno. No se siente amenazado por el éxito de otros ni compite de manera tradicional porque su visión del mundo es demasiado amplia como para reducirse a comparaciones pequeñas. Esto puede resultar intimidante para quienes han construido su autoestima a partir de logros externos o de la validación social. Mientras otros necesitan demostrar que son mejores, más inteligentes o más exitosos, Sagitario simplemente se enfoca en su propio camino sin preocuparse por lo que hacen los demás. Esta actitud despreocupada puede hacer que aquellos que se esfuerzan demasiado por destacarse se sientan frustrados, porque Sagitario no solo no compite, sino que muchas veces parece obtener lo que quiere sin siquiera intentarlo. Su relación con la autoridad y con las figuras que intentan imponer reglas arbitrarias también es un punto que puede generar fricción con los demás. Sagitario no respeta la autoridad por el simple hecho de que exista, solo obedece a aquellos que han demostrado tener sabiduría, coherencia y un propósito genuino detrás de sus normas. Si se encuentra en un entorno donde las reglas no tienen sentido o donde se espera que actúe de cierta manera solo porque así lo dicta la tradición, su instinto será rebelarse o ignorar completamente la estructura impuesta. Esta actitud puede generar conflictos en entornos laborales, educativos o familiares donde se valora la obediencia por encima del pensamiento crítico. Para quienes han crecido con la idea de que seguir reglas es sinónimo de ser una persona correcta, la postura de Sagitario puede parecer arrogante, como si se sintiera superior a los sistemas establecidos. Pero en realidad, Sagitario no actúa desde la soberbia, sino desde la necesidad de vivir con autenticidad y de no someterse a estructuras que limiten su esencia. Su manejo del tiempo es otro aspecto que puede generar la impresión de que humilla sin quererlo. No es un signo que se obsesione con los plazos, las rutinas fijas o los planes rígidos. Sagitario vive en el presente y confía en que todo se dará cuando tenga que darse. Para personas que dependen de la estructura y la planificación meticulosa, su forma de fluir con la vida puede parecer irresponsable o descuidada. Pero lo curioso es que, a pesar de su aparente desorganización, Sagitario rara vez deja de cumplir con lo que realmente le importa. Siempre encuentra una manera de resolver las cosas, aunque lo haga a su manera y en su propio tiempo. Esto puede ser irritante para quienes han sido programados para seguir un camino lineal, porque Sagitario demuestra con su ejemplo que no es necesario encadenarse a un sistema rígido para tener éxito. En sus relaciones interpersonales, su forma de interactuar con diferentes tipos de personas puede ser otro punto de choque. Sagitario es un signo sociable que se mueve con facilidad entre distintos grupos y entornos, sin sentirse atado a ninguna dinámica en particular. Puede estar un día en una conversación profunda con intelectuales y al día siguiente disfrutando de la espontaneidad de un grupo completamente diferente sin perder su esencia.
Esto puede hacer que algunas personas se sientan reemplazables o que perciban que Sagitario no les da un lugar especial en su vida. No es que no valore a quienes lo rodean, sino que su amor por la variedad y su deseo de conocer diferentes perspectivas lo llevan a no depender de un solo círculo social. Para quienes ven las relaciones desde una perspectiva más posesiva, esto puede sentirse como un rechazo o como una falta de lealtad. Pero para Sagitario, la lealtad no se mide en exclusividad, sino en autenticidad. Un aspecto final que suele pasarse por alto es su capacidad de adaptación a cualquier situación. Sagitario no se aferra a una sola identidad ni a un solo propósito en la vida. Es un signo en constante evolución, siempre dispuesto a reinventarse si siente que ha llegado el momento de un nuevo capítulo. Para quienes han construido su seguridad en torno a una identidad fija o a una narrativa establecida, esta flexibilidad de Sagitario puede ser desconcertante. Ver a alguien moverse con tanta libertad, cambiar de rumbo sin miedo y explorar nuevas facetas de sí mismo puede hacer que otros se cuestionen por qué ellos mismos no se han permitido lo mismo. Y en ese cuestionamiento, en esa confrontación con su propia rigidez, es donde algunos pueden sentir que Sagitario los humilla sin siquiera intentarlo. La esencia de Sagitario es la expansión, la búsqueda constante de nuevas experiencias y el rechazo a cualquier cosa que lo limite. No se detiene a considerar cómo su forma de ser impacta en quienes aún están atrapados en estructuras mentales restrictivas, no porque sea indiferente, sino porque su misión en la vida no es encajar en expectativas ajenas. Su propósito es desafiar, inspirar y, a veces, sacudir a quienes lo rodean hasta que se den cuenta de que también ellos pueden liberarse de sus propias cadenas. Para quienes están listos, Sagitario es una invitación al crecimiento. Para quienes aún no lo están, su mera presencia puede sentirse como una humillación. Pero en realidad, lo que Sagitario está mostrando no es una superioridad sobre los demás, sino la simple verdad de que la vida está llena de posibilidades, y que aquellos que se atreven a tomarlas son los que realmente viven sin miedo.